¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos, gracias por la sintonía como siempre. Arranca la semana y temas para tratar no nos falta. Tenemos en este momento una crisis de salud, diría yo, aunque el gobierno ha decidido no decretarlo de esa manera, y nos preguntamos, ¿será ébola o será anta? No lo sabemos todavía, pero no quiero hablar de eso porque hay una solicitud no solo del Colegio Médico, sino del gobierno central, sino del Ministerio de Salud y de todas las instancias, inclusive médicos, amigos muy cercanos al tema, están cautos y no quieren comentar sobre nada, así que vamos a ser cordiales, vamos a ser respetuosos de esa solicitud que nos hacen con los medios. Así que vamos a hablar de otra temática, vamos a hablar del tema vinculado a lo que es el panorama internacional en general, las actividades que se realizan constantemente, lo que está pasando en el mundo y qué tanto nos puede afectar. Doy la más cordial bienvenida a Álvaro del Pozo, nuestro diplomático de carrera, pero además experto internacionalista. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa como siempre, compartir con Marcelo. Así que nada, hablemos de temas internacionales. Sí, pues nos haremos los locos de los virus que pueda haber ahorita. Haremos un paréntesis en nuestra existencia, le quitaremos energía. Marcelo Silva, politólogo, conocedor también de temas internacionales. Marcelito, querido, ¿cómo es? Verónica, siempre es un privilegio, mucho más aún compartir con Álvaro. Pues los únicos que... si creíamos que éramos los únicos que estábamos enfermos de política, estamos cerrados, ¿verdad? El mundo está enfermo de política y es lo que vamos a tratar de hablar hoy día. Qué también. Bueno, ¿no? O sea, había sido una epidemia. Una epidemia mundial, no la política, somos nosotros, ¿no? Qué bueno saber aquello. Bueno, temas que nos involucran y no nos involucran. Me refiero a lo que ha sucedido recientemente en ese acuerdo que no se puede llamar un tratado de libre comercio, que ellos le han puesto otro nombre, que es entre la Unión Europea y el Mercosur. La pregunta, ¿ya somos del Mercosur? ¿Seguimos esperando ser del Mercosur? Pero pareciera que esto podría abrir fronteras y beneficiar mucho, como también afectar mucho, a los empresarios productores. Adelante. 20 años no es nada, decía el famoso tango de Gardel, pero se han hecho eternos para los artífices del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que el viernes vio la luz en medio de reacciones de euforia de los dos bloques negociadores. Este sábado, a uno y otro lado del Atlántico, aún resuenan las palabras de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström. El acuerdo creará una zona de libre comercio que abarcará a 760 millones de personas, acercando a dos continentes unidos en un espíritu de apertura y cooperación como amigos y aliados con los que tenemos largos lazos históricos y con los que trabajamos muy bien en otros muchos ámbitos. El acuerdo a contracorriente del proteccionismo defendido por Estados Unidos abre las puertas a las empresas europeas a los mercados de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con 260 millones de consumidores, y es el mayor tratado comercial alcanzado jamás por los 28. El papel de España ha sido fundamental para contrarrestar las cortapisas de países como Francia o Bélgica, que advertían de los riesgos que el pacto entrañaba para los sectores agrario y ganadero europeos. Álvaro, mi primera pregunta, dime por favor, ¿somos parte ya del Mercosur? El 1 de febrero se decía que se había firmado ya el convenio en el que nos incorporábamos en el Brasil, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Todavía no tenemos la calificación de miembro pleno del Mercosur. Es un proceso largo, se requiere la ratificación de los gobiernos, Parlamento del Brasil, etcétera. Por lo tanto, no somos miembros plenos. Pero esto no quiere decir que esto de alguna manera debería generar noticias felices para la región, felices para Bolivia también, porque de alguna manera nosotros aspiramos a ser parte de ese grupo de integración económica como es el Mercosur. Seguramente... Ahorita del Mercosur son Brasil, Argentina... Los miembros plenos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela. No, Venezuela tampoco. Ahora está Uruguay. Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina. Los 4. ¿Chile, Perú, nada? No, son todos estos miembros que se han adherido, pero no tienen categoría de plenos. O sea, son cuatro paisitos ahí. Sí. Paisotes, ¿no? ¿Qué voy a decir, paisitos? Ok. ¿Por qué no se nos incorpora a nosotros? ¿Cuál es la razón por la que nosotros todavía no somos parte plena de este Mercosur? Bueno, pertenecer a los grupos de integración indudablemente es importante y no creo que el país
haya descuidado ese tema, pero no es su punto focal. El Mercosur tiene una meta, y esa meta es el Atlántico. La meta es Europa, ¿no? Nosotros tenemos otra visión comercial, otra lógica, es el Pacífico, es Asia, ¿no? Entonces ahí no hay una convergencia. Estamos más cerca de ese Pacífico, claro, ¿no? ese O sea, océano. en realidad, más bien lo que nosotros hemos planteado y estratégicamente hemos querido ser exactamente el puente, el corredor, el nudo, ¿no? De el encuentro entre el Atlántico y el Pacífico. Porque hay que recordar, y ahí está el tema de la característica fundamental de este acuerdo que se acaba de firmar, es el hecho de que Europa reconoce como socios naturales y estratégicos a estos 4 países que por supuesto tienen una salida muy sencilla, muy rápida y además mercados tradicionales con Europa. Vamos a recordar el tema de la ganadería, por ejemplo, que es el principal negocio, por ejemplo, de la Argentina, que tiene un vínculo directo con países europeos. Precisamente uno de sus países compradores más importantes es Inglaterra, ¿verdad? O sea que al gran sector poderoso empresarial argentino le interesa muchísimo el mercado europeo. Claro que sí. Muy diferente, por ejemplo, al nuestro. Puede ser el tema de soya, etcétera, puede ser tal vez algún tipo uno de los pocos productos, porque ahí sería una balanza comercial dramática para nosotros. Sí. Álvaro, la misma pregunta, ¿por qué no somos parte? ¿Tú tendrías otros argumentos? Sí, yo digamos que no diría que no tenemos una vocación al Atlántico, justamente porque Bolivia se ha planteado ser ese puente, ¿verdad? Sí. Jaime Mendoza, ser una tierra de contacto. Correcto, decir, correcto. El Pacífico, el Atlántico. Sin embargo, nuestra dualidad justamente de miradas hacia el Pacífico y el Atlántico no han permitido que seamos plenos en el Mercosur, porque había que dejar de ser parte de la comunidad andina. Eso ha tardado mucho en una negociación, por lo tanto nosotros teníamos que definir, nos decían los del Mercosur, ustedes van a ser andinos, van a ser ¿Qué van a hacer? Y eso tuvo muchos años de discusión y Bolivia tampoco estaba dispuesta a dejar esa vocación hacia el Pacífico o hacia la comunidad andina. Pero en 1 de febrero hemos optado ya por presentarnos para ser parte de aquello. Por supuesto, desde los años mediados de los 90 Bolivia ha intentado ser parte y es un proceso largo. Por eso decía yo, y me ratifico de alguna manera, que Bolivia al final va a ser parte de esto. Okay. Yo creo que hay que destacar este acuerdo como un signo importante en las relaciones internacionales. No olvidemos que la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos marcó un cambio de rumbo. Claro que sí. En la vida comercial del planeta global, ¿verdad? Medidas de alguna manera contra la globalización del comercio, peleas con sus socios estratégicos como la China, México, etcétera, que nos daban una mirada nueva en un mundo global, pero de proteccionismo. Y esto es un mensaje, es decir, también está funcionando la parte global de aquellos países, de aquellos bloques que todavía siguen creyendo en el libre comercio. No olvidemos también que eso es, digamos, a mi juicio, eso es muy importante, porque el mundo debe decidir qué orientación va a tener. Claro que sí. Hoy en día las relaciones internacionales y económicas están viviendo por una crisis fundamental, justamente a partir de esa nueva visión de Estados Unidos, la primera potencia. ¿Por qué demora 20 años este acuerdo? Porque han sido 20 años que han intentado acercarse y dejaban otros 5 años y otra vez 20 años han demorado. 20 años por la dificultad que implica este tipo de negociaciones. No olvidemos que una de las crisis existenciales de la comunidad andina es obviamente no haber podido suscribir acuerdos de esa naturaleza. Hay las opciones unilaterales. Yo no puedo, porque hay unas asimetrías dentro de la región, digo, yo voy a negociar de manera unilateral. Eso ha pasado con la comunidad andina. Por eso se ha debilitado de alguna manera. No es fácil, porque son bloques, no es de país a país de manera bilateral, que las diferencias se resuelven mucho más fácil. Cuando ya participas en negociaciones multilaterales a nivel diplomático, son absolutamente complicadas. Y para que este pacto, este acuerdo tenga vigencia, no olvidemos que son todos los países de la Unión Europea que lo deben ratificar. Imagínate. Por lo tanto, este es un lanzamiento, pero hasta que sea vigente es otra cosa. Ahora, no es un tratado de libre comercio, eso queda muy claro, no es un tratado de libre comercio, le han puesto otro nombre un poco para hacer unas diferencias. No, sin duda alguna, pero la lógica es, a ver, estamos hablando de 2 procesos de integración de alguna manera más avanzados, ¿no? Claro. Tanto en la región, en América Latina, como en Europa. Cuando hablo de proceso de integración, no solamente estoy hablando de la parte económica, tú lo sabes muy bien, hay 5 pasos fundamentales. Comienzas por la integración aduanera,
¿no? Claro. No hay aduanas, ¿no? Luego por la arancelaria, por la comercial, por Libertad la monetaria, de tránsito. y terminas en la política, ¿no? Tu ese ha sido el congreso, proceso, entonces, tu también, congreso, tu propio parlamento, te inmiscuyes en decisiones políticas, tratas de igualar la legislación de los países, o sea, es un proceso. Por eso también es largo, Claro. porque las ambiciones son muy grandes. Y no nos olvidemos que en Europa ese proceso de integración plena ha tenido reveses contundentes, es decir, los europeos tampoco quieren los procesos de unidad, de integración tal como se había planteado la Unión Europea en su principio. El Mercosur también ha tenido problemas políticos. No nos olvidemos que en un principio arranca muy bien en una zona comercial, pero cuando se inmiscuye la integración política, el Parlamento del Mercosur, cuando se establece a decir, señores, no, Lugo debe estar acá, o tal decisión en el Brasil, o tal, el conflicto empieza a ser mayor. Entonces, claro, yo digo, y eso pasó lo mismo con la comunidad andina. Es decir, la ambición de tratar de homogeneizar políticamente la región es muy difícil, no solamente en América Latina, sino también en Europa, como lo hemos visto. ¿Tú también coincides en que en algún momento Bolivia va a ser parte también de este convenio? No, seguro que sí, Ok. seguro que sí. El gran problema que lo tuvo Venezuela y que lo sigue teniendo hasta ahora, es los parámetros políticos que tiene este proceso de integración. O sea, cuando tú hablas de los procesos de integración al modo clásico, tu objetivo final es una integración política. De Si no, alguna no manera, te sirve. ¿no? Claro, O sea, claro Verónica, que sí. no te sirve. O sea, el tener tratados cojo. comerciales únicamente no te fortalecen como bloque porque los puedes tener bilateralmente y pueden ser mucho más útiles. Por ejemplo, esa es la estrategia chilena. Chile no participa mucho de los esquemas continentales ni de bloque. Su tipo de relacionamiento es muy bilateral. Sí, sí, bilateral, sí. ¿no? Ahora, pero a mí me llama la atención poderosamente, y ahí lo vi muy protagonista a Macri, y si hablas de eso que tiene que ser parte de un convenio político, de una semejanza política en determinado momento, ¿qué va a pasar en las elecciones? Porque ya tenemos ahí la posible candidatura, ya se presentaron el 20 de mayo, las candidaturas era el día límite, si me permiten cambiar de tema un poco, era el día límite en que la Argentina y los argentinos tenían que presentar sus binomios, digamos así, y se presentaron, y entre uno de ellos estuvo Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, pero como vicepresidenta. Tengo la nota que dice Cristina Kirchner anunció su candidatura a vicepresidenta con Alberto Fernández. Vamos a ver, y seguro eso va a reconfigurar muchas cosas. Adelante. Después de haber sido 2 veces presidenta de este país, su primera mujer electa como tal, y de haber ocupado distintos cargos legislativos, siempre por voluntad popular expresada en las urnas, sigo más convencida que nunca que la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general. Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, bueno, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. Y no solo con palabras, sino también con los hechos y sobre todo las conductas. En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer. Permítanme, solo por un instante, un poco de humor feminista. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Uy. O sea, realmente esto me dejó en upside. Nunca me imaginé. La expectativa de voto era muchísimo más alta, Marcelo, para ella. Y nunca se imaginaron que fuera como vicepresidenta. Dime todo lo que me has dicho en la pausa. No, es interesante lo de la Argentina. La jugada. A ver, la jugada, los campeones son los peronistas. Siempre. O sea, los peronistas van a volver al gobierno en la Argentina de cualquier forma y de cualquier modo. Sí, coincide, sí. Esa es la también. jugada estratégica, ¿no? O sea, y esto nos lleva a la reflexión de que el dicho de que si no eres peronista no puedes hacer política en Argentina es absolutamente verdad. A ver, ¿qué ha pasado en Argentina? Primero, que tenemos una figura bien interesante que no solamente es arruinada aquí en Bolivia, sino también en Argentina. Ya la van a quitar, se llama PASO, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que se van a celebrar en agosto. Así es. ¿No? Entonces tú tienes ahí lo mismito que acá. Hasta el 20 tenían que dar sus candidaturas, sí, ¿no?
tenías más amplias, no solamente el cargo de presidente, sino también ahí los senadores, los diputados, en listas provinciales y demás. Fracaso absoluto en la Argentina. No ha habido una sola competencia presidencial interna, igualito que acá, todos se han presentado un hito por, ¿no? Y en muchos lugares... Es el mal latinoamericano. ¿No? Y en muchos lugares se han presentado solamente una lista, lo cual ha llevado a decir, señores, las primarias en Argentina son un gasto innecesario, es inútil, es gasto de plata y gasto de logística, y en la situación en la que está Argentina es grave. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? A ver. Si iba Cristina a la cabeza, ¿no? Podía haber generado una vez más una polarización muy grande entre la candidatura de Macri, que es de la vieja UCR, ¿no? Y la candidatura del peronismo. Entonces, Cristina baja el perfil, ¿no? Igualito va a tomar decisiones si es que el frente de Cristina gana, ¿no? Pero no va a generar esa polarización. ¿Y cuál ha sido el resultado? La respuesta de Macri, que ha sido también ingeniosa en el tema de ajedrez. Voy a escoger a mi candidato vicepresidencial peronista. El candidato vicepresidencial de Macri es un viejo peronista. No como para decirles, oiga, ya que yo solito no voy a poder, me voy a unir a ustedes. Igual tengo uno, claro. ¿No? Es decir, a ver, peronistas, ¿no? Lo que está haciendo Macri es dividir el voto peronista, pero, ¿no? Peronista, si usted quiere también votar por el peronismo, mire, mi candidato vicepresidencial también es peronista. Y el tercero, que tiene un chance importante, que está subiendo entre el 20 y 22% de las encuestas, también es peronista, ¿no? O sea que entre el primero, el segundo y el tercero, que son 6 candidatos en la Argentina, entre presidente y vicepresidente, 5 son peronistas. ¿Qué tal? El único que no es peronista, reconocido jurante, es Macri. Esa es la jugada. Que sabemos bien que ella tiene muy poca posibilidad porque las intenciones de voto así lo dicen en las últimas encuestas. ¿Cuál sería la jugada entonces? ¿Luego va a renunciar? ¿Cuáles podrían ser las posibles jugadas, digo en todo caso? ¿Va a renunciar Cristina para ponerlo, va a renunciar el candidato presidente para que vaya Cristina? ¿Cómo la ves? En su momento, si fuera una dupla ganadora, se habla de que esa sería una de las estrategias. Pero muy bien lo dice Marcelo, el peronismo representa en la Argentina el propio sistema de partidos, ¿verdad? Hay pocas posibilidades para la participación de otros frentes, Macri es una excepción, pero yo creo que, como decía Marcelo, las dos jugadas son muy importantes. Yo no lo daría por derrotado a Macri. No. Yo creo que la jugada de Macri es muy importante. Claro. No olvidemos que la Argentina es un país también muy efervescente, que ha sabido rápidamente enterrar las fallas de los gobernantes, es decir, castiga mucho a aquellos gobernantes que cometen graves errores. Y Macri, más allá de una impericia de gestión económica, porque evidentemente se ha demostrado que no ha tenido las suficientes capacidades y talentos para manejar la crisis en la que dejó doña Cristina Kirchner, ha sabido moverse políticamente, ha sabido trabajar su gobernabilidad. Y este nuevo elemento de incorporar un peronista también le da un nuevo oxígeno. Hay que estar muy atentos. Obviamente, el tercer participante, que es un exministro de Economía, Labaña, también está apareciendo en un escenario absolutamente peronista. Por lo tanto, hoy, tener una mirada de ya los resultados es muy difícil, el escenario es muy complejo, la política argentina es mucho más dinámica que otras, por lo tanto vamos a ver en los siguientes meses nuevos datos de estas encuestas que tú haces referencia, donde realmente vamos a poder ubicar quién es quién. Por el momento creo que estamos en un escenario que incluso se podría hablar de un triple empate, porque todos están acercándose a un 30%, donde eso puede generar también la obligatoriedad, la necesidad de generar pactos, alianzas para darle gobernabilidad a la Argentina. La gran encuesta es el 11 de agosto, porque el 11 de agosto van a ser las elecciones, estas del paso, ¿no? Que de alguna manera te van a mostrar el panorama. Ahora, hay un detalle bien interesante, es bueno rescatar el sistema electoral argentino, es muy parecido al boliviano en el tema del umbral.
no solamente puedes ganar sacando la mayoría absoluta de los votos. Ya. Puedes llegar al 45%, en eso se diferencia el boliviano. Y si hay una diferencia. Y si hay una diferencia de 10%. Más de 10%. Las primeras encuestas, y ahí viene la jugada de Macri también inteligente, las primeras encuestas le daban a Cristina entre el 42-43% de preferencia electoral, con una diferencia mayor de 10% a Macri. Entonces, ¿qué ha hecho Macri? Lo que ha hecho Macri es dividir esa intención de voto peronista que de alguna manera se había concentrado en Cristina y le ha dado más opciones. O sea, también de alguna manera, en el peor escenario, lo que Macri está jugando es a que no se gane en primera vuelta y sea absolutamente necesaria una segunda vuelta donde se puedan repensar las cosas políticamente. Ahora, este acuerdo que se ha hecho con el Mercosur, ¿beneficia la imagen de Macri? No, porque yo veía esta mañana en algunos noticieros que ya están protestando, por ejemplo, de algunos productores de carne, etcétera, ya están protestando. Mira, esto beneficia sobre todo al sector agroindustrial, es decir, porque de estar en vigencia este tratado, va a permitir este acuerdo, va a permitir incorporar productos en Europa, que es un gran mercado. Estamos hablando de una unidad de 800 millones de personas. Pero también son grandes productores, te pueden invadir también. La balanza comercial entre grupos aborda casi los 100.000 millones de dólares. Hay un déficit hacia el equilibrado, Mercosur, pero más o menos equilibrado. Ellos exportan, nosotros del Mercosur, digamos, para volvernos del Mercosur, sí, exportamos 42.000 y ellos nos exportan casi 50.000. Ya, no hay gran diferencia. No es tan. Y eso, estaban protestando los que son de aceite de oliva, por ejemplo, porque claro, les va a venir una producción de España que los va a destrozar. Para los productores de soja, digamos, se pueden beneficiar grandemente en Argentina, y los que es de un carne sector también. muy poderoso y que han tenido muchos problemas con el gobierno de Kirchner. O sea, le hace más bien que mal este acuerdo a Macri. Además, como imagen también. Tú sabes que la Argentina está necesitada, y el gobierno de Macri, de dar mensajes de que la crisis se va a superar. Y esto, de alguna manera, cualquier acuerdo comercial que permita que tus productos puedan entrar, obviamente lo que tú dices es correcto. También hay un sector que va a perder por la falta de competitividad frente a producto europeo, precios, etcétera. Pero no te olvides que antes el sector agropecuario europeo era muy protegido, muy protegido. Los latinoamericanos teníamos poco chance de mandar productos agropecuarios al mercado europeo. Y esto de ponerse en vigencia en algún momento nos va a abrir esa posibilidad de incorporar productos del Mercosur en Europa. Oye, igual Europa, tiene unos precios altísimos. Es carísimo Europa a comparación de nuestra economía, ¿no es cierto? O sea, yo me acuerdo que compraba un café cuando estaba en Salamanca para estudiar, un Nescafé. Yo iba a comprarme para poder tomar en la noche y no dormirme. Sí, plátanos. Sí. No, pero un Nescafé dice, ¿cuánto vale? Y me decían 18 euros. Decía, miércoles, 180 bolivianos voy a pagar por un café. Nosotros acostumbrados a los euros. Claro, era un euro. Un euro que son 10 bolivianos. Pero no sé yo ahí, Verónica, yo en este momento no te diría si es más caro hacer la compra en el mercado en Europa, en España, que tú haces o en Bolivia. Tendría mis dudas. Mis hijos viven allá, etcétera. Lo sé. Y hay productos mucho más baratos que acá. Por lo tanto, no podríamos utilizar como una regla de decir... El tema de la crisis europea eso te ha modificado eso. ¿Te acuerdas? Antes ser 1.000 euristas era un tema peyorativo, es decir, tú ganas 1.000 euristas. Hoy ser 1.000 eurista es un mérito, y ¿verdad? nosotros hemos estado en la época en que estaban muy bien todos ellos. No, 1.000 eurista era, oye, tú eres un 1.000 eurista, pobrecito, hay que ayudar. O sea que ha caído muchísimo la economía. Pero cierro con esto, no hay que demeritar la influencia que han tenido los grupos empresariales, agroindustriales, tanto Bolsonaro, Macri, que son muy poderosos en el ámbito del Brasil y de la Argentina. Sí, sin duda. ¿No? Y que directamente a ellos este acuerdo les cae como anillo al dedo, los potencia de manera increíble. Ok, me toca hacer una muy breve pausa, vamos a regresar enseguida. Una sola cosa quiero contarles. Sí, un plátano valía 1 euro. ¿Y sabe qué? Uno se acordaba del plátano yungueño y se compraba en 10 bolivianos un plátano y era como masticar un pedazo de plastoformo. De eso sí también no hay duda, de la fruta española. Una pausa, ya volvemos.